Muy bien, ¿cómo les va, hermanos, amigos, jóvenes de la iglesia? Que el Señor los bendiga. Vamos a compartir hoy un pasaje de la Escritura que está en la carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y vamos a compartir este capítulo 13. Vamos a ver un par de versículos, que son los versículos del 11 hasta el 14. Romanos, capítulo 13, versículo 11 al 14. Dice así la palabra de Dios. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hasta acá la lectura. Y fíjense que comienza este versículo diciendo que nos levantemos del sueño. Hay una cosa que la recalco en todos los mensajes. No podemos leer la Biblia como que es algo lindo, como que es una historia que me atrae, que me apasiona. Tenemos que leer la Biblia como corresponde, entendiendo que es la palabra de Dios y que Dios me quiere hablar a través de ese pasaje. Porque cuando yo leo la Biblia es porque Dios me quiere hablar, porque esta es la palabra de Él para mí. Entonces, cuando leemos la Biblia y decimos, y esto conociendo el tiempo, el apóstol viene hablando del amor. Viene hablando del amor y dice, mirá, todo lo que vos puedas llegar a hacer, y él hablaba recién de los mandamientos y de todas esas cosas, viene hablando, y dice, bueno, pero todo esto se resume con un solo, de una sola manera, amarás a tu prójimo y a ti mismo. Después de eso, comienza este pasaje diciendo, y ahora conocemos el tiempo, que nuestra salvación está más cerca. Así que, como entendemos que nuestra salvación está cerca, ¿sí? Levantémonos del sueño. Levantémonos del sueño. ¿Ustedes perdieron alguna vez la noción en cuanto al tiempo? ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes saben que se viven tiempos terribles, ¿no? Antes no se vivía tampoco de esa manera. Miren, sin ir tan lejos, no estamos hablando de épocas bíblicas. 30 años atrás, era un mundo completamente distinto al de hoy, pero completamente distinto. Las personas pensaban de otra manera, actuaban de otra manera, las familias vivían de otra manera. 30 años atrás nada más. Muy bien, pero entonces se viven tiempos terribles donde muchas veces la gente se pregunta, ¿qué tiempo hay? ¿Qué es lo que está pasando? No sé, no me explico por qué pasan estas cosas. Bueno, pero nosotros al leer la Biblia, al tener la palabra de Dios, sabemos cuáles son los tiempos en los que estamos viviendo. Porque cuando leemos los evangelios, sabemos que todo esto que está aconteciendo, está escrito que va a pasar así. Cuando leemos la carta que le escribe Pablo a los tesalonicenses, también sabemos que son acontecimientos que van a pasar, ¿no es cierto? Donde ahí le dice, fíjense que ahí le dice en el capítulo 5, Pablo le dice a los tesalonicenses, dice, pero acerca de los tiempos, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, escuchen bien, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, va a aparecer repentinamente como los dolores a la mujer encinta. Escuchen, lo que está diciendo es esto. En cualquier momento llega el Señor. Nadie va a saber cuándo.
nadie. Pero por todo esto que está pasando, ¿sí? En cualquier momento viene Cristo a buscar a la iglesia y ya no va a haber más oportunidad. Entonces, tenemos que entender esto y levantarnos del sueño, porque hay algo que se nos pidió a nosotros. ¿Entienden? Por ejemplo, nos dice que estamos muy cerca del próximo evento de Dios. ¿Saben cuál es el próximo evento de Dios? De acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. ¿Qué es lo próximo que Dios va a hacer? Bueno, va a venir Cristo a buscar a la iglesia. Eso es lo próximo que va a ocurrir. Otra cosa antes que esa no. Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Y dice, y al conocer el tiempo, nos dice que nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos. ¡Wow! ¿Entendemos? Nuestra salvación está más cerca que cuando creímos y que nos levantemos del sueño. Tratemos de entender algo, una vez más. Esto es una exhortación de Dios. Cuando leemos la palabra y leemos, nos tenemos que levantar del sueño. Es porque Dios me está diciendo a mí que me levante del sueño. No se lo está diciendo a los vecinos ni a otro hermano. Si yo estoy leyendo la palabra, me lo está diciendo a mí, que nos levantemos del sueño, ¿no? ¿A quién le gusta escuchar el despertador a las 6 de la mañana para ir a trabajar? A nadie, no le gusta a nadie, ¿no? Uno le da ganas a veces de revolearlo, el despertador, ya no se usa más despertador, bueno, me quedé un poco en el tiempo, yo también, el celular. Bueno, pero ¿qué pasa si yo no me levanto? ¿Qué pasa? ¿Las consecuencias van a ser buenas o van a ser malas si yo no me levanto? Porque si yo no me levanto, no voy a trabajar, voy a perder el día de trabajo, voy a perder el premio, me van a llamar la atención la primera vez, la segunda me van a suspender. Entonces son malas las consecuencias que hay por no levantarme. ¿Entienden? Bueno, y acá está sonando el despertador de Dios. Es el despertador de Dios el que está sonando. Y nos dice que ya está muy cerca la venida y que nos levantemos del sueño. Que nos levantemos del sueño. O sea, vamos a ver. Cuando Isaías escuchó el despertador de Dios, ¿ustedes escuchan el despertador de Dios? ¿Ustedes escuchan el despertador de Dios? En el capítulo 6 de Isaías, él dice, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en un trono, alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Y sobre él volaban serafines con 6 alas cada uno, con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 alas volaban. Y iban cantando, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y dice que él estaba viendo esa visión y cuando vio eso, le agarró miedo y dijo, yo soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios, mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Entonces dice que uno de los serafines fue a un altar, sacó un carbón encendido de ahí y con eso vino y tocó su boca, tocó sus labios. Y le dijo, ya está quitada tu culpa y ya está limpio tu pecado. Entonces, dice el profeta, entonces oí la voz del Señor que estaba preguntando, ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces, él, al oír la voz de Dios, él le pudo contestar. Heme aquí, le dijo, ¿se acuerdan? Señor, yo voy a ir. ¿Qué necesitas? Yo voy a ir. Pero si se dan cuenta que antes de esto tuvo que ser quitada su culpa y limpio su pecado. Si no, no vamos a oír nunca la voz de Dios llamando a la obra, si no estamos limpios de pecado. Entonces, eso es lo que decía. Tenemos que, ahora fíjense una cosa, ¿no? El profeta dijo, heme aquí, envíame a mí, yo voy a ir. ¿Ustedes recuerdan a qué lo mandó Dios cuando el profeta dijo, Señor, acá estoy, yo voy a ir, ¿qué necesita? ¿Se acuerdan qué fue lo que le pidió?
andá y decirle a este pueblo. Tenía que ir a hablar y a predicar el Evangelio, que era lo que Dios le mandaba hacer. Y eso es lo mismo que nos pide a nosotros, que nos levantemos del sueño, que escuchemos su voz, que nos limpiemos de pecado y que empecemos a hacer la obra. ¿Por qué? Porque la salvación está más cerca que cuando creímos. El Señor viene en cualquier momento, ya después no va a haber más oportunidades. Por eso nos dice eso. Cuando en el mismo capítulo 10 de esta carta, el apóstol le pregunta a los hermanos y le dice muy claramente, ¿cómo oirán el Evangelio si no hay quien les predique? ¿Qué les parece? ¿Cómo oirán el Evangelio si no hay quien les predique? Y este no fue un versículo que fue escrito para la iglesia de Roma hace 2000 y pico de años. No, no. Si lo estoy leyendo, la palabra de Dios es viva, eficaz, y me está hablando a mí ahora, en el día de hoy, en este momento me está hablando. Y me está diciendo eso. ¿Cómo las personas van a escuchar del Evangelio si vos te callás la boca y te quedás en tu casa? Entonces, si nos levantamos del sueño, vamos a escuchar la voz del Señor. Porque vamos a dejar de dormir. Entonces vamos a poder escuchar la voz del Señor. Vamos a escuchar, si nos levantamos del sueño, algo más que la voz de Dios. Vamos a escuchar, a ver, el clamor de los perdidos. ¿Ustedes escucharon el clamor de los perdidos alguna vez? No tienen ni idea de lo que estoy hablando, ¿no? Le voy a contar para que más o menos se den. El apóstol Pablo lo escuchó. El apóstol Pablo lo escuchó, si recuerdan, en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El apóstol sale en un viaje misionero y pasa por Asia, por Bitinia, y dice así, que llegando a Troas, tuvo una visión. En esa visión se le presentó un hombre que estaba de pie, un varón macedonio, que estaba de pie, rogando que pase a Macedonia y que los ayude. Y el apóstol, cuando vio esa visión, dice que enseguida dimos por hecho que el Señor nos mandaba a hablarle a esta, por ejemplo. Eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros, ¿no es cierto? Y son millones y millones de personas que están clamando por la salvación. ¿Vos los escuchás? El apóstol los escuchaba. Mirá, hay cada 3 segundos, cada segundo que pasa, mueren 3 personas. Es una estadística muy real, ya de hace algunos años, o sea que posiblemente ahora, no estoy hablando con el tema de la pandemia, normalmente. Cada segundo son 3 personas que mueren y pasan a la eternidad. Y son 180 personas por minuto. Y son 10.000 personas por hora. 240.000 personas por día. ¿Tienen noción de lo que son 240.000 personas por día en el mundo que mueren y pasan a la eternidad y están diciendo ayúdennos? Están clamando por la salvación y están diciendo ayúdennos. Y muchos de ellos buscan la ayuda en las drogas. Y otros buscan la ayuda en el alcohol. Y otros buscan la ayuda en alguna religión. Y otros buscan ayuda en diferentes sectas. Y se empiezan a meter, pero tienen una necesidad como criaturas de encontrarse con su creador, que es Dios. Y están buscando desesperadamente y están diciendo ayúdennos. ¿Escuchás la voz de los perdidos que están clamando por la salvación? Si estás durmiendo, no la vas a escuchar. Levantémonos del sueño, decía este versículo 11, y empecemos a trabajar para Dios, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Y esto es lo que Pablo le decía a la iglesia en Roma. Y esto es lo mismo que el Espíritu Santo te está diciendo a vos ahora, en este momento, que estás escuchando el mensaje, el video. Exactamente lo mismo.
En primer lugar le dice levantate, versículo 11. Ahora, si nos fijamos en el versículo 12, dice limpiate, desechemos pues, ¿no es cierto? Desechemos pues, limpiate, saca todo lo suyo, lo que nos sirve, tira la basura, limpia. Ahora, si yo leo y digo limpiate, y pregunto, ¿no? ¿De qué me tengo que limpiar? Yo me miro, estoy recién bañado, ¿de qué me tengo que limpiar? A veces decimos, yo estoy firme, estoy bien, gracias a Dios decimos, estoy bien tomado de la mano del Señor y yo no voy a caer, porque estoy bien firme. Así que, y cuando vos decís eso, no estás bien. ¿Por qué? Vos fíjate, vos pensás de esta manera, yo estoy firme. Pero una de dos, tratemos vamos a tratar de entender. O mentís vos o miente Dios. Porque Dios dice que si alguno piensa o cree que está firme, no dice que si hay alguno que está firme, porque él sabe que no hay ni uno que esté firme. Pero si hay alguno que llega a pensar o se cree que está firme, tenga cuidado, porque está a punto de caer. Entonces vos no pienses nunca, yo estoy firme, porque yo leo la Biblia y porque yo miro y voy a la iglesia, y no pienses estoy firme. Mira, vivimos en tiempos difíciles y en un mundo que está totalmente controlado, a ver si entendés esto que te estoy diciendo. Un mundo que está totalmente controlado por Satanás. ¿Sabías vos eso? Que este mundo está controlado por Satanás. Y la Biblia nos dice que nosotros no ignoramos su formación. Y sabemos que Él es muy astuto, que Él es muy sutil, que trabaja de una manera muy lenta. ¿No es cierto? Y el mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, el capítulo 12, y en el capítulo 14 también, el Señor dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, Él va a venir con mucha astucia, y si estás pensando en trabajar y en servir, o si estás trabajando, haciendo algo, va a venir y te va a decir, pero pará, siempre vos tenés que hacer las cosas. ¿Y los demás dónde están? El resto de la iglesia están en su casa, tranquilos, descansando, y vos tenés que estar haciendo esto, vos tenés que estar haciendo lo otro. Y Él viene con mucha astucia y te habla, muchas veces te dice eso, cuando vos estás sirviendo al Señor. ¿No es cierto? Ahora, esto pasa cuando nosotros le damos lugar a la carne y no al espíritu, de hacerle caso a eso. Porque nosotros conocemos sus maquinaciones y sabemos que Él es muy astuto y que va a venir a decir estas cosas. ¿Sí? Dice Santiago que Él es muy inteligente, y es como el pescador, que cubre el anzuelo con la carnada. Entonces lo tira y a los ojos del pez es algo lindo, atractivo, es algo que no tiene absolutamente nada de malo, si es simplemente alimento. Comida, al contrario, lo ve como algo bueno. Pero ¿qué pasa una vez que el pez muerde el anzuelo? Está terminado, totalmente terminado, no puede hacer más nada. Entonces no pienses, yo estoy bien, nunca voy a caer. Te voy a decir algo. ¿Sabe quién fue que llegó antes que vos a sentarse ahí al lado tuyo? A esperar que vos vengas, prendas el teléfono y te pongas a mirar el video. ¿Sabés quién llegó antes que vos y está ahí al lado tuyo? Satanás. Él llegó antes que vos. Y está esperando ahí, preparado para trabajar en tu mente. Mientras vos estás escuchando este mismo mensaje, donde Dios te está hablando, donde Él te quiere hablar, Él te va a estar hablando muchas otras cosas para sacarte de esto y confundirte. Por eso dice Dios que tenemos que tratar de entender lo que estamos leyendo,
lo que estamos escuchando cuando escuchamos la palabra del Señor. Tenemos que tratar de usar la cabeza y entender, porque es Dios mismo el que está hablando. Entonces, que al terminar cada día, por ejemplo, podamos limpiarnos. Si yo hice algo malo, dije algo malo, tengo que tratar de limpiarme y mantenerme limpio para que el Señor me pueda utilizar. Después de que Isaías fue limpio, recién ahí el Señor le mandó, primero que él recién ahí escuchó la voz de Dios. Si no estamos limpios y estamos en pecado, no vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no nos interesa. Así, directamente. No le podemos poner otro color. Le tenemos que decir las cosas como son. Y una vez que estemos limpios, vamos a escuchar la voz del Señor y vamos a entender a dónde nos manda. Nos tenemos que despertar para eso. Si seguimos durmiendo y decimos, si para nosotros la vida cristiana es venir a la iglesia, sentarnos un ratito, después levantarnos, irnos, no es ninguna vida cristiana, y eso no tiene ninguna seguridad ni garantía de que vos seas un hijo de Dios. Entonces, que al terminar cada día nos podamos limpiar, ¿no? No esperemos tener una lista de pecados para pedir perdón. Si recuerdan, en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, el Señor está ahí reunido a la mesa para comer con los discípulos, y el Señor se saca su manto y se reviste de siervo. Se ciñe una toalla, porque esa era la vestidura de los siervos. Ceñirse una toalla y venir con una palangana con agua y empezar a lavar los pies de las personas que llegaban a la casa, ¿sí? Entonces, eso hacía el Señor. Se puso a lavar los pies de los discípulos. Claro, si recuerdan, cuando llegó a Pedro, Pedro le dijo, Señor, vos a mí no me lavarás los pies jamás. Jamás. ¿Ustedes se acuerdan lo que le contestó el Señor? Si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¡Wow! Sí, entonces no solamente los pies, lavame la cabeza, el cuerpo. No había entendido, Pedro todavía. El que se ensucia tiene que limpiarse los pies, porque el resto ya está limpio. Y acá tratemos de entender que Dios nos está hablando. Y vos podés decir, ¿cómo me va a estar hablando a mí? ¿De qué me tengo que estar limpiando yo? Si ahora no hay calle de tierra, no hay sandalia, ¿de qué? ¿Cómo me voy a limpiar los pies? ¿Cómo me voy a ensuciar los pies? No está hablando de eso. Porque si vos pensás así, está pensando lo mismo que pensaba el apóstol Pedro. El Señor le estaba hablando de otra cosa. Nosotros nos ensuciamos todos los días. ¿Sabés con qué nos ensuciamos? Nos ensuciamos con lo que miramos. Todos los días. Nos ensuciamos con lo que escuchamos todos los días, a lo que le prestamos el oído, que no se lo tenemos que prestar. Nos ensuciamos con lo que decimos. Cuando decimos cosas muchas veces no son cosas de las que Dios nos dice que tenemos que decir. Nos ensuciamos con lo que pensamos. Esto lo hacemos todos los días, por eso necesitamos la limpieza del Señor. ¿Cómo hacemos para limpiarnos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Traemos una palangana con agua y nos lavamos los pies? No. El Señor, en la primera carta que escribe el apóstol Juan, ¿se acuerdan del capítulo 1? Dice el versículo 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿cómo es? ¿Me tengo que limpiar con la sangre? Sí. ¿Y cómo hago para limpiarme con la sangre? 2 versículos más adelante, el capítulo 1, en el versículo 9, dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la manera de poder estar limpio constantemente es pidiéndole perdón al Señor, pidiéndole que nos limpie, ¿no es cierto? Y estar preparados para poder trabajar y para poder servir. Si estamos viviendo una vida de pecado y seguimos pecar y no le pedimos perdón a nadie, jamás vamos a escuchar la voz de Dios, estamos totalmente dormidos espiritualmente y
Lo triste de todo esto es que no sabemos si somos realmente creyentes. Eso es lo triste. Bueno, hasta acá con esta primera parte. Si el Señor lo permite, continuaremos con la segunda parte, con los versículos que faltan, para terminar de compartir este pasaje que comienza. Espero que haya sido de bendición para usted. Que el Señor lo bendiga.